La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan a través del programa La Voz de tus Derechos, programa que busca poner en agenda pública diferentes temáticas enfocadas en la promoción, protección y exigibilidad de derechos humanos. En esta ocasión les saluda Mildred Mejía, es un placer poder compartir con todos ustedes nuevamente. Hoy tocaremos un tema de vital importancia para las mujeres y para la sociedad en general. Es un tema enmarcado en la protección y defensa de derechos humanos en las poblaciones importantes que en ciertas ocasiones se ven vulnerables o afectadas por diversas situaciones. El tema de este día está titulado como un pequeño análisis de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el contexto y tendencia de género. Para eso hemos invitado a una especialista en género y socióloga, defensora de derechos humanos, Suyapa Castro. Bienvenida, Suyapa. Es un placer poder estar aquí con usted. Muchas gracias, Mildred, por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos ven por las redes sociales, en particular a las mujeres que representan el 52% de esta sociedad. Gracias, Suyapa. Como les mencionaba, Suyapa es socióloga, defensora de derechos humanos y especialista específicamente en el área de género. Sin duda alguna, con una amplia experiencia en la temática y el abordaje de esta misma. Según el Informe Mundial del 2022, la impunidad continúa en Honduras, ya que hubieron muchos avances en los esfuerzos para reformar las institucionalidades responsables de la seguridad pública, pero no como se requiere en realidad. La actuación del Poder Judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo un gran reto para Honduras. Sabemos que no solo las mujeres, sino también los niños, migrantes, población vulnerable se encuentra en riesgo debido a que no se cuenta con la institucionalidad quizá de la manera pertinente. Honduras tiene un índice de feminicidios más alto de América Latina según un informe presentado por la CEPAL. Vamos a dar inicio al abordaje de este tema, Suyapa. ¿Podría explicarnos un poco si ha existido una crisis en materia de género antes y durante el gobierno actual? Bueno, más que crisis, lo que existe es una deuda histórica con las mujeres, con los grupos vulnerables o vulnerados, más que vulnerables, porque realmente la sociedad y el modelo económico, político y social es quien nos vulnera. Una deuda histórica porque la mujer ha sido invisibilizada en una sociedad, sometida en una sociedad por múltiples factores, por múltiples modelos económicos y políticos, y que desde los orígenes de la humanidad se vio a esta mujer como propiedad de los hombres y nos llevan para garantizar la herencia genética, la sangre, se nos ve como trofeos de guerra y nos llevan hasta encarcelar para que ese hombre tuviera la certeza de que el hijo que esa mujer esperaba o hija fuera de su sangre. Eran privilegiadas las mujeres que tenían hombres y eso quedó en la sociedad. Aún en estos días, casi siempre, todas las mujeres quieren su primer hijo varón. Hemos avanzado sin duda alguna, pero la deuda no es ni de antes ni después de los 100 días, es de siglos. Y es de siglos no en Honduras, sino que en el mundo, porque los derechos humanos son inherentes a la vida humana. Sin embargo, los derechos de las mujeres han sido ganados en batalla. Y no se debería de pelear por ellos, en batallas que han desarrollado la mujer. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillo, ¿quién empezó a leer y a escribir primero? ¿Quién tenía acceso a la educación? La educación es un derecho. Los hombres, las mujeres no podían estudiar, no podían aprender a leer y escribir. Fue todo un proceso en distintas sociedades para que una mujer pudiera leer y escribir, tuviera acceso a la escolaridad
y mucho más a entrar a una universidad. Sin embargo, los aportes de las mujeres a la ciencia, a la sociedad misma, son valiosos y son importantes. Sin embargo, no se ven. ¿Por qué eran condenadas las mujeres? Porque eran sometidas a la hoguera por sabedoras. Igual el derecho al voto, al sufragio. ¿Cuánto no se luchó? De hecho, 68 años tenemos las mujeres hondureñas de votar, de ser ciudadanas, de tener los derechos de primer grado, o de primera generación, perdón, de primera generación. En 68 años tenemos una mujer presidenta. Una mujer presidenta que nos llena de esperanza, pero también hay que resaltar que esa mujer presidenta fue electa por el 52% del padrón electoral, que éramos y somos mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Una presidenta que asume un país en crisis profunda. En Honduras es un país de multicrisis, multicausales, y que al menos representa para nosotras las mujeres una esperanza de que nuestras demandas se visibilicen, se atiendan, se les dé la importancia necesaria. Sin embargo, si hacemos un recorrido por los derechos de las mujeres, primero vemos el derecho a la vida. El derecho a la vida, ya llevan 100 mujeres, más 102 mujeres asesinadas en lo que va de abril, sin importar edades. Los empleos, el acceso a los empleos del 66% de empleos formales en el país, un 20% es para las mujeres. Y está aquella labor de cuidado que hace la mamá, que hace la hija, que hace la abuela, o que hacemos todas las mujeres, y que muchas veces también tenemos quien nos ayude a esa labor de cuido, y eso es invisibilizado. Las mujeres que no salen a una actividad económica quedan en su casa y cuidan, y generalmente esas mujeres tienen una actividad propia, tienen una actividad por emprendimiento que les genera ingreso económico. Pero, ¿y qué pasa con las cargas? ¿Y qué pasa con la mujer que se dedica solo a cuidar a su familia por múltiples razones? Trabaja 24 horas y no es remunerada. Entonces hay mucho que ver, hay muchas brechas entre el hombre, entre la mujer, hay muchas brechas sociales construidas por un sistema patriarcal que nos modela ese sistema patriarcal y que nos somete a las mujeres. Esperamos que estos 4 años nos den y nos aperturen a ir cerrando brechas, avanzar. Al menos durante estos 100 días contamos ya con la primera Secretaría de la Mujer, y creo que eso es un paso importante de la presidenta Xiomara Castro. No así el tema de acceso a la justicia, no así el detener las múltiples violencias contra la mujer, y allí la presidenta tiene que ser más que palabras. La presidenta se compromete y cada vez que discursa dice: mujeres, no les voy a fallar. Pero señora presidenta, pasemos de las palabras a los hechos. Hay algo muy interesante en lo que usted menciona, Suyapa, al inicio, que las mujeres y otro tipo de poblaciones nos vemos vulnerabilizadas por un rol importante que en realidad juega tanto el Estado y la sociedad en general, ¿verdad? Y partiendo de toda esta historia y todos estos acontecimientos que usted nos menciona, ¿podría mencionarnos quién es el más amenazado, perjudicado, asesinado u obligado a huir debido a la violencia generalizada? Y si nos puede ahondar un poquito el por qué. Bueno, las estadísticas no me pueden dejar mentir, pero también pueden tener sesgo. Obviamente, quienes pierden más la vida son los hombres.
Sin embargo, hay un hecho que es diferente entre las mujeres y los hombres. Los hombres se matan entre ellos. Son homicidios. Por diversas razones. Se matan entre ellos. En masacres, en problemas, como le dice la prensa, de familia, por herencias, por poder, por política, por intereses de otros grupos ilícitos, y a las mujeres nos matan. A las mujeres no las matan mujeres. A las mujeres las matan los hombres. Y a las mujeres las matan los hombres por distintas razones. Y aquí hay casos emblemáticos de figuras potentes como mujer que nos dejaron un legado en la historia, defensoras de derechos, porque Honduras para los y las defensoras de derechos es el país más peligroso del mundo. Y es verdad, han encarcelado más a los compañeros, han asesinado más hombres que mujeres, pero cuando asesinan a un hombre, le quitan la vida, el impacto de ese asesinato también asesinan a la mujer. Esa mujer tiene que vérselas, primero para preservar su vida y segundo, para sacar adelante su progenie. Igualmente, tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Guapinol, los defensores y defensoras criminalizados, pero quienes vivieron la cárcel y el encierro son los compañeros, de acuerdo, pero detrás de esos compañeros hay madres, hijas, tías, sobrinas, esposas, compañeras de vida, que durante todo ese encierro llevan el dolor del encierro, pero también la responsabilidad de mantener su casa, su vida y de preservar su vida. Las mujeres que migran, hoy migran más las mujeres que los hombres. Y las mujeres son mucho más víctimas de trata, mucho más víctimas de abusos sexuales. Las niñas son víctimas de abusos sexuales, muchas veces por sus parientes. Es escalofriante el dato donde cada día abusan de mujeres y de niñas y que de esos abusos solo lleguen a ser denunciados 3. Es duro saber que cada 22 o 23 horas asesinan a una mujer. Es duro saber que cada día los y las hondureñas que están en el extranjero aportan 1 millón, envían 1 millón en remesas. Eso si lo multiplicamos diario hace más de los 7.200 millones que se percibieron el año pasado. Se supone que este año se van a percibir 8.000. Pero el impacto más fuerte para quien queda aquí, de quien migra, lo tiene la mamá, la abuela, la hija, la hermana, la mujer. Ahí hay muchas brechas y muchos datos. Y creo que cada mujer que llegamos a estas plataformas, hemos sido formadas y tenemos la sangre de las ancestras. Y que nos dejan legados y que nos dejan ejemplos. Yo admiro mucho a Janet Caguas, la primera mujer ambientalista asesinada hace más de 26 años. Un caso que quedó en la impunidad, que tuvo que irse a las cortes internacionales para tener un asomo de justicia. Tenemos igualmente el caso de Margarita Murillo y tenemos igualmente el caso de Berta Cáceres. Muertes en la impunidad. Y toda aquella mujer que es víctima de muerte, 98% de los asesinatos de las mujeres no se resuelven. Y tanto vale la vida de una defensora como vale la vida de una encostalada. Son muchos, Suyapa, los acontecimientos que usted nos menciona de mucha relevancia en materia de defensa de derechos humanos, en materia de impunidad, en materia de justicia. Y haciendo un poco relación a lo que hablábamos al inicio de este tipo de situaciones y el gobierno actual, ¿considera que el gobierno está atendiendo estratégicamente las situaciones que atraviesa el país
en materia, por ejemplo, de violencia de género, o solamente está atendiendo lo urgente en lugar de atender lo importante? El gobierno, cuando hablo del gobierno, no hablo solo de Xiomara Castro. El gobierno se constituye por 3 poderes. El ejecutivo es uno, el legislativo es otro y el judicial es otro. El gobierno está atendiendo lo urgente en la actualidad. Lo necesario es estratégico, pero no podemos negar que en todo este marco de estos 100 días han habido avances importantes. Han habido derogaciones de leyes que nos dan la esperanza de una mejor sociedad. Se anticipa, ¿no?, ya la elección de la Corte Suprema. Esperamos que tener un poder mucho más sano. Sin embargo, a los 100 días, con todo y avances y retrocesos, no todo ha sido bueno. Hay debilidades. Para mí, la ley esta de amnistía abrió puertas a la corrupción. Creo que era válida esa ley en torno a luchadores sociales, no así a políticos que llegaron a las cárceles o a los tribunales de justicia por actos que debieron haber comprobado si eran culpables o inocentes. En materia de género, creo que la presidenta está dando algunos pasos. Desmontar un sistema no es cuestión de 100 días. Y el gobierno de Xiomara Castro, con con el destierro del actual impostor presidente, es un gobierno débil. Es un gobierno débil en torno a que al Congreso Nacional hay fuerzas que se mueven desde otros intereses políticos partidarios. Es un gobierno débil cuando tiene una Corte Suprema y los entes como el Ministerio Público que protegieron a quien se fue o lo fueron vergonzosamente para el país. ¿Y por qué es un gobierno débil el de Xiomara Castro? Porque es un gobierno débil porque la estructura y la cabeza de esos poderes fácticos, de esos poderes ocultos, de esos poderes ligados al crimen organizado, están vivos. Y están más vivos que nunca. Y obviamente que van a dejar todo en la cancha para no verse afectados. Suyapa, a grandes rasgos, desde su perspectiva, ¿qué acciones de incidencia se pueden impulsar como mecanismo de exigibilidad y defensa de derechos humanos en materia de todas estas situaciones que acontecen en nuestro país? Bueno, hay muchas leyes en camino que pueden beneficiar no solo a las mujeres y a los hombres, pero el Estado no es de leyes. El Estado es de aplicación de leyes. En el caso de las mujeres estamos llamadas a ser las que alcemos la voz para que la violencia contra la mujer disminuya. Y esto pasa por una etapa, por trabajos de prevención, pero también de respuesta oportuna de los mecanismos del Estado para la investigación en los casos de violencia que son denunciados de las mujeres. Esperamos que la aprobación de la Ley Integral de la Violencia contra las Mujeres, esperamos que la ley de casa refugio, que la ley de créditos blandos para las mujeres y de acceso al crédito para las mujeres, de potenciar esas economías de emprendedurismo con rostro de mujer, nos lleven a cerrar brechas, a buscar esa equidad que nos corresponde como sociedad y solo las mujeres, como ha sido históricamente, a través de nuestras acciones, de nuestra voz, de nuestros reclamos, de nuestros argumentos, de nuestras propuestas, desde la casa y desde el último rincón de Honduras hasta Tegucigalpa, donde es el centro de poder, se lleve, pero no solo a la aprobación,
sino que a la aplicación correcta de la ley. Creo y disiento de que se sigue viendo que Tegucigalpa y todas las organizaciones que están ahí son las que tienen y manejan Honduras. Creo que para poder implementar acciones de incidencia se debe considerar las voces de las mujeres que están en estos territorios, en este sector y que están remotamente. No queremos despedirnos, Suyapa, sin antes conocer o que usted nos deje un breve mensaje a la población en general. Mujeres, a alzar la voz. Mujeres, a tejer redes. Y hombres, a acompañarnos porque la sociedad es de los dos. No dejemos que se nos marchite la esperanza. Dimos una buena lección con las elecciones generales. Luchemos porque esta patria, que es matria y que se llama Honduras, tenga ese rostro de mujer, tenga ese rostro de dignidad y de justicia para construir esa sociedad más justa y equitativa, como lo dice la filosofía de Azonoco. Muchas gracias, Mildred, por la invitación. Se hace corto el tiempo y a darle seguimiento a los 3 años, un poco más de 3 años que nos quedan de gobierno para ver esos avances. Gracias, Suyapa, por su participación en nuestro programa el día de hoy. No queremos irnos y cerrar este segmento sin antes hacer un pequeño énfasis en una frase que yo leí hace poco en un documental. El reconocimiento pleno de la humanidad de las mujeres es clave para un desarrollo integral sostenible. La lucha de las mujeres hondureñas contra la violencia e impunidad sigue siendo un reto para todos y todas, no solamente para nuestros gobiernos locales, gobierno en general, sino es un compromiso y una lucha de todos y todas, incluyendo, ¿verdad?, desde los más pequeños para poder empezar a hacer cambios significativos. Agradecemos a Suyapa Castro por su participación en este programa, por su labor defendiendo tanto a mujeres, niños, niñas, migrantes en materia de derechos humanos y a los más desprotegidos. Recordarles a todos siempre sintonizarnos a través del programa La Voz de tus Derechos y utilizar las medidas de bioseguridad, utilizar mascarilla, alcohol y el distanciamiento. Gracias. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, Azonoc y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de Azonoc en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.